Muy buenos días, jóvenes, paz y bien. El día de hoy vamos a tocar la sesión intitulada Actos de habla y las funciones del lenguaje. Sesión que va a estar enmarcada en la competencia lee diversos tipos de textos escritos, en la capacidad infiere e interpreta información del texto escrito, y el desempeño precisado de esta capacidad y competencia es infiere información deduciendo el significado de palabras en contexto y expresiones con sentido figurado a partir de información contrapuesta del texto, actos de habla y las funciones del lenguaje. Los propósitos de nuestra sesión son comprender qué son los actos de habla, reconocer y producir actos de habla directos e indirectos, e identificar cada una de las funciones del lenguaje y sus propósitos en el discurso. Muy bien, empecemos entonces. Para ello vamos a empezar definiendo qué es un acto de habla. Un acto de habla, señores, es la emisión de un enunciado en un contexto dado para llevar a cabo los fines de la interacción comunicativa. ¿Qué quiere decir? Que un acto de habla es una acción de la comunicación con un propósito en el cual van a actuar tanto emisor como receptor. Entonces yo voy a emplear actos de habla cada vez que yo quiera comunicar o expresar algo. Por ejemplo, si yo te solicito una información o un trabajo, estoy procediendo a realizar un acto de habla, ¿ya? Si yo te ofrezco y te pido disculpas, estoy realizando otro acto de habla. Si yo expreso indiferencia, agrado o desagrado, también estoy realizando un acto de habla. Ahora, para que esta acción se realice o se dé, necesitamos de dos elementos muy importantes, que son el enunciado y el propósito con el cual yo voy a expresar dicho enunciado. Entonces, la emisión de un enunciado construido de acuerdo con las reglas de la lengua. O sea, quiere decir que acá yo no puedo cambiar de código. Si yo estoy interactuando o quiero hacer un acto de habla en lengua española, en el código español, tengo que respetar las reglas gramaticales, ¿no? Las normas de este código justamente. Y ejemplos de este primer elemento son, si yo te pregunto cuál es tu nombre, lo que yo espero es que tú me respondas, ¿no? Si yo de repente empleo ahora ya una oración imperativa, exhortativa, préstame un lapicero, por favor, estoy pidiendo. Entonces, el acto de habla se va a realizar si yo he logrado que tú, por ejemplo, en la oración C, me prestes, pues efectivamente, el lapicero que te estoy pidiendo. Si tú me contestas cuál es tu nombre, entonces estoy cumpliendo con el primer elemento que es fundamental. El segundo elemento es la realización de una acción comunicativa que se caracteriza por su fuerza locutiva, lo que hacemos al emitir un enunciado. Entonces, o sea, ¿para qué estoy empleando este acto de habla? Puede ser para preguntar, para informar, para pedir, para desear, para dudar, etcétera. Ejemplos de ello también, de este segundo elemento, son prometo llevarte al cine, estoy emitiendo un acto de habla con función de promesa. Y si yo cumplo esa promesa, es que se ha realizado el acto de habla. Felicitaciones por el triunfo, acá estoy exclamando, ¿no? Necesito que me prestes un libro, estoy exhortando, estoy pidiendo. Puedes pasarme el control. Entonces tenemos ejemplos de diferentes actos de habla. Ahora vamos a ver los tipos de actos de habla. Entonces, los actos de habla se van a dividir en directos e indirectos, que a su vez pueden ser locutivos y perlocutivos. Recuerda que todo ello se desprende de los actos de habla. Actos de habla directos son aquellos enunciados en que el aspecto locutivo y el locutivo coinciden, es decir, se expresa directamente la intención. O sea, cuando yo hablo de un acto de habla directo, mi información, mi emisión
o mi expresión o la realización de mi acto de habla es explícito. Ejemplo, atiéndanme por favor. Entonces yo estoy pidiendo que tú me atiendas y tú me has entendido en primera, porque es un acto de habla directo. Pero también tenemos los actos de hablas indirectos, que se relacionan con lo implícito. Tú tienes que inferir, ¿cierto? Ejemplo de ello es, eh, a ver, si yo te digo, eh, ¿puedes pasarme el control, por favor? Indirectamente yo te estoy pidiendo, te estoy ordenando que me pases el control, pero lo estoy maquillando con una pregunta. Bien, como dije hace un momento, también estas se pueden subdividir en locutivos y hiperlocutivos. ¿Cuándo se da un acto de habla locutivo? Cuando el emisor dice algo, ¿ya? O sea, cuando el emisor va a expresar algo. Ahora, en esta clase de acto de habla o tipo de habla, todavía no estoy esperando una respuesta, solamente el emisor es quien participa. Va a expresar lo que desea darte a conocer, o sea, el mensaje. Acto ilocutivo. Es la intención del hablante, su finalidad. Tiene que ver entonces ahora ya con la actitud del hablante, o sea, qué es lo que yo quiero lograr al expresar un acto de habla. Por ejemplo, puede ser felicitarte, agradecerte, disculparme, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos el acto de habla perlocutivo. Son los efectos o consecuencias que causan los actos ilocutivos. Entonces, quiere decir, es la reacción que yo espero al realizar un acto de habla, ¿cierto? Son las consecuencias, son los efectos. Si yo te digo, este, te prometo que te voy a llevar al cine más tarde, entonces la reacción tuya, infiero yo, puede ser de alegría si quieres ir al cine, o de repente de tristeza o enojo si no es tu deseo ir al cine. Eso se va a ver en los actos de habla perlocutivos. Recuerda nuevamente todos estos tipos, ¿ya? Se desprenden de los actos de habla. Pasamos ahora sí al siguiente tema, que son funciones del lenguaje. ¿Qué son las funciones del lenguaje? Dice, son los diferentes objetivos y servicios que se le pueden dar al proceso comunicativo para lograr distintos propósitos. En pocas palabras, es el propósito, es la función con la que yo empleo, recuerda el instrumento llamado lenguaje en un acto de habla, en el proceso de la comunicación. Entonces, según Roman Jakobson, lingüista checo, él va a subdividir la función del lenguaje en 6. A saber, tenemos la función expresiva o emotiva, la función referencial o informativa, la función fática o de contacto, la función apelativa o conativa, la función poética o estética y la función metalingüística. Cada una de estas funciones a su vez van a estar ligadas a un elemento de la comunicación. Vamos, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces decimos, las funciones del lenguaje aquí ya lo tenemos conceptualizado y con ejemplos, ¿no? Emotiva o expresiva. Automáticamente espero que tú infieras que esta función tiene que estar relacionada con el emisor, ¿ya? Entonces, por tanto, expresa los sentimientos y emociones del emisor. ¿Qué recurso uso para este propósito? Una exclamación, una interrogación, etcétera, ¿no? Ejemplos. ¿Qué susto me di? No te lo he dicho ya muchas veces. No te lo he dicho yo muchas veces. Eh, Muchachos, felicitaciones por el triunfo, ¿no? Entonces recuerda, esta función está íntimamente ligada al emisor. La siguiente función del lenguaje es la representativa o referencial.
íntimamente relacionada con el mensaje donde el emisor informa o transmite un contenido. ¿Ya? Entonces, para ello, yo debo usar, para que tú me entiendas, un léxico claro, apropiado y sencillo, ¿cierto? Que sea, e incluso si nos vamos al acto de habla, que sea directa esta información, sin muchos rodeos. Por ejemplo, si yo te digo que la plata es buena conductora de la electricidad, tú me has entendido porque es preciso la información que te estoy dando. Recuerda, estoy usando la función representativa o referencial. La función fática o de contacto, como su nombre lo dice, ¿no? Está relacionada, íntimamente relacionada con el canal, elemento de la comunicación. ¿Ya? Asegura que el canal a través del cual se establece la comunicación funcione. Ejemplo claro de esto es, por ejemplo, si yo te doy una llamada o de repente una videoconferencia, eh, por situaciones de la red no llega mi mensaje a ti. Entonces lo que está fallando es justamente esta función fática o de contacto. ¿Ya? Puede ser por ruidos, interrupciones, etcétera, etcétera. Entonces yo te digo, ¿me escuchan jóvenes? ¿Me escuchan? Aló, aló, o hola muchachos, ¿me escuchan? Si mi mensaje no llega, si ustedes es que está fallando, nuevamente la función fática o de contacto del lenguaje. Pasamos entonces a la cuarta función que es la conativa o apelativa. Si esta función va a estar relacionada contigo, ¿no? Con el receptor. En este caso, estoy haciendo una comunicación unidireccional, pero si yo veo reacción en ti, es que esta función conativa o apelativa es que está funcionando. ¿Ya? Entonces, mi intención al usar esta función es influir, aconsejar o llamar la atención del receptor para que actúe de una forma determinada. Ejemplo de ello son trae pronto ese libro, Carlos, siéntate, ¿cómo te llamas? Para ello voy a usar pronombres y formas verbales en segunda persona. Uso el verbo en modo imperativo, ¿no es cierto? Cuando te dé una orden, un mandato, una exhortación. O una entonación exclamativa o interrogativa cuando te pregunte por algo o cuando exprese mis sentimientos también, ¿no? De repente si te digo, atiende, entonces estoy empleando una oración exclamativa con la intención de buscar en ti la reacción, pues de atenderme, de que te sientes, guardes silencio y te concentres en lo que estamos trabajando. Bien, la quinta función es la llamada poética o estética, ¿no? Si hablo de poética o estética, estoy hablando de belleza, estoy hablando de arte. Por lo tanto, esta función está también ligada al mensaje, ¿ya? Expresan un mensaje de forma bella teniendo en cuenta el código y sus recursos. Al mensaje que yo te quiero dar, pero trabajando el código, ¿no? La lengua. Entonces, puedo decir, por ejemplo, eh, un poema. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Escribí, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. En noches como esta la tuve entre mis brazos y la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Oh, me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos te hubieran volado y parece que un beso te cerrará la boca, ¿no? Si estoy dirigiéndome a una dama. Pero también puedo decir, no, Dios mío, hoy estoy viviendo el ser que vivo, ¿no? Tú no tienes Marías que se van, ¿no? Un reclamo a Dios, por ejemplo, en ese poema de Ser Vallejo, Los Gauos Eternos. Y finalmente vamos a hablar de la función metalingüística, la cual está íntimamente ligada al lenguaje en sí. ¿Ya? Explicar y aclarar aspectos referidos al código, es decir, a la propia lengua. Frases sencillas y claras, sin complejidad, términos precisos y concisos, sin ambigüedad, ¿no? Por ejemplo, si voy y me dirijo a alguien y digo, eres una persona inefable, estoy diciendo, profe, ¿pero qué es inefable? No me va a entender. Entonces le explico, hijo, inefable significa que eres una persona difícil de definir. Perro es una palabra, bueno, acá vamos a definir a un sustantivo, ¿no? Estoy hablando del propio lenguaje, ¿no? De la lengua. Perro es una palabra primitiva y perrito es una palabra derivada. O si te digo que los sinónimos son palabras que pertenecen a una misma categoría gramatical,
¿cierto? A un mismo campo semántico y sobre todo tienen significados parecidos iguales. Te estoy hablando, te estoy definiendo lo que son sinónimos. Estoy hablando del mismo lenguaje, en este caso realizado por la lengua. Y aquí hemos hecho un cuadro, un anuncio gráfico donde vamos a ver lo último que hemos hablado, la relación entre la función del lenguaje y los elementos de la comunicación. Y te decía, ¿no? Que la función expresiva está relacionada con el emisor, ¿cierto? El emisor expresa sus emociones, sentimientos y opiniones personales. La función representativa está relacionada con el contexto o referencial, ¿cierto? Donde el emisor solo pretende transmitir una información concreta y objetiva del mundo, ¿ya? Después tenemos la función fática o de contacto, la cual se centra en el canal, ¿recuerda? ¿Me oye? ¿Me escuchan? Y pasamos a la función apelativa, la cual se centra en el receptor. Recuerda que yo eh, voy a causar un efecto en ti receptor, ¿cierto? El emisor pretende influir en la conducta o ideas del receptor. Quiero que tú reacciones ante algo. Función apelativa. Recuerda, se centra en el receptor. La función poética o estética, habíamos dicho en su momento, ¿no? El emisor pretende que su mensaje resulte llamativo, con valor de obra de arte, ¿no? Ejemplo claro de esto son los poemas, donde usamos el lenguaje literario. Se centra en el mensaje. Y finalmente la función metalingüística, la cual se centra en el código, ¿cierto? Recuerda, código, lengua, lenguaje, se centra en el código, o en el lenguaje en sí mismo, pues te había dicho en un momento, ¿no? El emisor utiliza el lenguaje para hablar de la propia lengua. Listo. Espero que me hayas entendido. Con esto hemos acabado la sesión. Gracias por su atención. Paz y bien.